Hola, saludos a toda la gente que vaya llegando al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, saludos a todos ustedes y todos los que vayan llegando, que nos vean en diferido. Y bueno, no sé quién tenemos por aquí. Marco Antonio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Wolfpack, bienvenidos. Saludos ahí a Argentina. Muchas gracias. Gary, bienvenido. Saludos ahí a España. Alejandro Molinas, bienvenidos. Saludos ahí a México. Y bueno, pues muchas gracias a los cuatro por estar ahí los primeros y bueno, también a la otra persona que hay ahí sin escribir. Y bueno, pues todos, ¿no? Todos los que vayáis llegando, que nos veáis luego, ¿no? Perfecto, pues bueno, vamos a hablar un poquito de cómo, o sea, el sistema de justicia básicamente es un timo, ¿no? O sea, pueden mandar a la cárcel a quienes ellos les dé la gana, ¿no? Ah, esto sí. Un segundo. Ahora sí, ¿no? Y ahora hasta me puedo tumbar y todo. Ok. Bueno, perfecto. Sol Negro, ¿qué tal? Bienvenido. Saludos a Argentina. Bueno, perfecto. ¿Cuántos artículos han leído por ahí de... Estuvo 30 años en la cárcel y luego resultó que era inocente. Estuvo 20 y pico de años en la cárcel y luego resultó que era inocente. O peor, fue ejecutado y luego resultó que era inocente, ¿no? Eso ya es, bueno, no tiene solución, ¿no? Pues sí. Si te pasas 20 o 30 años en la cárcel y luego resulta que eres inocente, pues bueno, todavía, oye, lo sentimos mucho, no era nuestra intención, aquí tienes unos cuantos millones, tal y cual, ¿no? O sea, si ya te ejecutaron, oye, pues por mucho dinero que le den a tu familia, tú muerto estás, ¿no? Pero bueno. Ok. La estafa forense. ¿Cómo la ciencia falsa mantiene a personas inocentes tras las rejas? Muchas técnicas forenses, incluido el análisis de huellas dactilares, el análisis de marcas de herramientas y el análisis de marcas de mordeduras, carecen de validación científica y se basan en una interpretación subjetiva, lo que lleva a condenas erróneas. Las huellas dactilares parciales o distorsionadas pueden producir coincidencias falsas, y los examinadores carecen de protocolos estandarizados para determinar una coincidencia verdadera, como se vio en el fallo de la Corte Judicial Suprema de Massachusetts en 2005. El FBI admitió que el análisis del cabello fue defectuoso en más del 95% de los casos revisados, lo que llevó a condenas erróneas como las de Kirk Odom y George Perrott. Los estudios muestran que los dentistas forenses identifican erróneamente las marcas de mordidas el 63% de las veces, lo que lleva a condenas erróneas, incluidas sentencias de muerte. La persistencia de estos métodos poco confiables se deriva de problemas sistémicos, incluido el sesgo en los laboratorios forenses, la certeza injustificada en los testimonios y la resistencia de los fiscales y los tribunales a la reforma, a pesar de las crecientes exoneraciones y advertencias de los organismos científicos. Fíjate que dice la certeza injustificada en los testimonios, ¿no? O sea, eso es algo que estamos viendo sobre todo en las últimas décadas, ¿no? O sea, que si alguien te denuncia, ¿no? Sobre todo en casos de violación, abusos sexuales, ¿no? La palabra de la víctima acostumbra a tener presunción de veracidad, ¿no?
Kawazu, bienvenido. Saludos a Paraguay. O sea, ¿cuántos artículos por ahí hay, ¿no? De que, ok, este señor em, lo han condenado por abusos sexuales porque tal víctima lo denunció después de 25 años y no sé qué, ¿no? Y en los comentarios todo el mundo está, ah, muy bien, un pedófilo a la cárcel, no sé qué. Y si lo piensas bien, la única prueba contra esa persona es la palabra de la supuesta víctima. O sea, yo soy 100% para que castiguen a los pedófilos, pero oye, tiene que haber unas garantías procesales, ¿no? Digo yo. Otra variante de eso es chico conoce chica, ¿no? Acaban en la cama o tienen una relación, la relación acaba mal por lo que sea, o bueno, la chica ya tenía novio, estaba casada o lo que sea, y el tipo acaba denunciado, ¿no? Por violación o lo que sea, ¿no? Si te encuentras en esta situación lo tienes muy crudo. A no ser que consigas demostrar que en ese momento estabas en otro sitio o tengas pruebas gráficas, aquello, un vídeo donde se pueda ver claramente que lo que ella dice no es verdad. Vas a la cárcel. Y si gente que son multimillonarios han acabado en la cárcel, no te pienses que tú, que eres un don nadie, a ti no te va a pasar, ¿me entiendes? La justicia y sus cositas. Sin ley, muerte a todos. Buen tema, qué putada que te encarcelen siendo inocente. Sí, una de mis pesadillas es que acabar en la cárcel como pedófilo siendo inocente, ¿sabes? O sea, una vez estés en la cárcel y todos piensen que eres un pedófilo, o sea, lo tienes, lo tienes muy crudo en la cárcel, ¿no? O sea, en la cárcel los pedófilos, o sea, son la última mierda, al que lo violan, al que lo maltratan, al que lo... Imagínate, o sea, que bueno, uno que sea pedófilo de verdad dirás, bueno, pues oye, no haberlo hecho, pero imagínate que todo eso te pase siendo inocente, ¿no? O sea, wow. O sea, prefiero, si me tiene que pasar eso, o sea, si tengo que ir inocente a la cárcel, prefiero que sea, yo qué sé, por asesinato o algo así, que por lo menos no tiene tanto, aunque bueno, te meten más años también. La verdad es que no tengo miedo, ya está bien, ya está mejor. Bueno, no más degeneración, bueno, no sé qué quieres decir, Kawazu, pero bueno, bienvenido. Durante décadas la ciencia forense ha sido retratada como una herramienta infalible para la justicia. Las huellas dactilares, las marcas de bala y el análisis del cabello se ha presentado como prueba irrefutable en los tribunales de todo Estados Unidos. Sin embargo, la creciente evidencia revela una verdad inquietante. Muchas técnicas forenses carecen de validación científica, se basan en interpretaciones subjetivas y han enviado a personas inocentes a prisión. Desde coincidencias defectuosas de huellas dactilares hasta análisis de marcas de mordeduras desacreditadas. El sistema de justicia penal continúa confiando en métodos que fallan bajo escrutinio. Y bueno, y si estos métodos son falibles, claro, también debe ser muy fácil manipularlos, ¿no? O sea, mira Gaza, mira lo nazi bueno que es. O sea, no digan que los israelíes son nazis. O sea, si dicen eso, les están haciendo el juego a los israelíes. O sea, si dicen eso, pues están básicamente dando por buena la versión oficial de la segunda fiesta mundial y bueno, eso es lo que ellos usan para seguir presentándose como víctimas. O sea, tenemos que defendernos porque los de Hamas, los iraníes, quieren un segundo holocausto y bla, 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 bla. O sea, no, eso de que Israel es nazi y todo el rollo, no son nazis. O sea, los nazis estaban en los años 30 y 40 y se acabó la guerra y se acabaron, o sea, sí hay nazis, pero Israel no es nazi. La verdad es que a los nazis los inventan los israelíes. Bueno, eso se dice de que Hitler era hijo ilegítimo
de Rothschild, de que estaban financiados por los judíos y tal. Bueno, para un judío, o sea, el dios máximo es el dinero, ¿no? O sea, si Hitler les pidió dinero, pues bueno, es posible que algún banquero eh, se lo prestara, ¿no? Pero bueno, de ahí a que los nazis los inventaran los judíos, pues hay un trecho, ¿no? Lo mismo de que Hitler era hijo de Rothschild, o sea, no hay ninguna prueba para eso, ¿no? Bueno, Hitler no sabía quién era su... O sea, el padre de Hitler era un hijo ilegítimo, o sea, Hitler no sabía quién era su abuelo. Pues bueno, no sé, igual su abuelo sí era un judío o algo, pero bueno, tanto como el mismísimo Rothschild en persona, pues no sé, me parece un poco... El que se crea que la judiada se está defendiendo nació hace meses o es tonto. Sí, o bueno, o actúa de mala fe. Nazi no es un insulto igual que anarquía no es caos o el ocultismo malo. Sí, de los nacionalsocialistas se dice hasta que tenían una campana mágica que volaba entre dimensiones. Bueno, lo de los ovnis nazis, no sé, igual ahí sí hay algo, ¿eh? Pero lo de la campana, bueno, lo de la campana, eso era de un científico que se dice que había inventado eso, no sé qué rollo, ¿no? Pero no sé si eso... Y se dice que el incidente ovni de Kecksburg, Pensilvania, era la campana nazi. Pero, no sé. Pero bueno, oye, se dice que lo de Roswell, por ejemplo, estaría relacionado con los ovnis nazis, ¿no? Que bueno, podría ser. Los nazis son un invento de los famosos jesuitas. Hitler los odiaba a los jesuitas. O sea, odiaba a los jesuitas tanto o más que a los judíos. O sea, respetaba a la Iglesia Católica en general, pero a los jesuitas por algún motivo no los tragaba. Alba es el padre de Hitler. Los caníbales visten de negro. Bueno, se dice que Himmler modeló a la SS a los jesuitas, pero no sé, quizá alguna cosa sí agarraría. Bueno, Kawazu, no sé, tú puedes creer lo que quieras, pero yo pues no concuerdo. Flor de Loto, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros, saludos a Ecuador. Bueno, nazi era una palabra despectiva con la que la izquierda llamaba a los nacionalsocialistas. O sea, ellos en un principio no les gustaba el apodo, aunque al final lo acabaron asumiendo. Ok, volvemos al tema. Desde coincidencias defectuosas ok, dejando miles de condenas erróneas a su paso. Uno de los ejemplos más evidentes es el análisis de marcas de herramientas, donde los examinadores afirman que las balas se pueden hacer coincidir con un arma de fuego específica en función de marcas microscópicas. A pesar del uso generalizado en las salas de audiencias, ningún estudio científico confirma que tales marcas sean únicas. En 2005, la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, abandonó el análisis comparativo de plomo de bala, CBLA, después de que el Consejo Nacional de Investigaciones encontrara que sus conclusiones eran exageradas. Sin embargo, las condenas basadas en CBLA siguen sin ser cuestionadas. O sea, descubren que esta técnica no funciona, pero toda la gente que ha sido condenada gracias a esta técnica de las estrías de las balas y tal, no, oye, tú sigue en la cárcel, ¿no? Del mismo modo, las investigaciones de incendios provocados alguna vez se basaron en mitos obsoletos sobre los patrones de quemaduras. Esto ha llevado a condenas erróneas como la de Víctor Rosario, quien pasó 32 años en prisión antes de que su caso fuera anulado en 2014. Las huellas dactilares, consideradas durante mucho tiempo el estándar de oro de la evidencia forense, no son inmunes al error. Las impresiones parciales o distorsionadas pueden producir coincidencias falsas y los examinadores carecen de protocolos estandarizados para determinar una coincidencia verdadera. En 2005, la Corte Judicial Suprema de Massachusetts rechazó el testimonio de huellas dactilares en Commonwealth versus Patterson, dictaminando que agrupar impresiones indistintas carecía
de confiabilidad científica. Sin embargo, los tribunales de todo el país continúan admitiendo tales pruebas sin escrutinio. Claro, o sea, un juez, o sea, vale, los fiscales, o sea, van a decir lo que, sobre todo en Estados Unidos, o sea, pero aquí en Holanda también, ¿eh? O sea, a los fiscales les da igual si eres inocente o no, o sea, ellos por cada condena sube su caché y tal, ¿no? Y, o sea, van a decir lo que sea para meterte en la cárcel, aunque sepan que eres inocente. Con los jueces es distinto, ¿no? Los jueces, o sea, pero un juez ha estudiado leyes, no ha estudiado ciencia. Entonces, si la fiscalía le trae a un experto, entre comillas, que dice, no, sí, porque claro, la inclinación de la bala que atravesó el cañón con tal inclinación y dejó esta marca y no sé qué y bla, 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 pues bueno, pues él se lo cree, ¿no? Y claro, luego la defensa pues va a presentar un informe alternativo y tal, ¿no? Pero normalmente siempre se da más peso a los informes de la fiscalía, ¿no? La amenaza invisible a la justicia, exponiendo el fraude en la evidencia forense. Quizás las fallas más atroces involucran el análisis microscópico del cabello, que el FBI admitió que era defectuoso en más del 95% de los casos revisados. ¡Wow! Kirk Odom y George Perrott pasaron décadas en prisión por coincidencias en cabellos erróneas antes de que el ADN demostrara su inocencia. El análisis de marcas de mordedura, otra práctica desacreditada, ha llevado a condenas erróneas, incluidas sentencias de muerte, a pesar de los estudios que muestran que los dentistas forenses identifican erróneamente las marcas de mordeduras el 63% de las veces. La persistencia de estos métodos poco confiables se debe a problemas sistémicos. Los laboratorios forenses a menudo operan bajo agencias de aplicación de la ley, lo que crea sesgos. Los examinadores testifican con certeza injustificada y los tribunales admiten rutinariamente evidencia sin validación científica. El informe de la Academia Nacional de Ciencias de 2009 condenó las disciplinas forenses por carecer de estándares rigurosos, pero poco ha cambiado. Incluso el Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología, PECAST, advirtió en 2016 que la mayoría de los campos de coincidencia de patrones carecían de validez, un hallazgo que el Departamento de Justicia rechazó rotundamente. Claro, porque si aceptan eso, tienen que soltar a miles de personas, probablemente. Las consecuencias son nefastas. El proyecto Inocencia informa que los análisis forenses defectuosos contribuyeron a casi la mitad de las condenas erróneas que luego fueron anuladas por el ADN. Casos como el de Jimi Hendrix, condenado en base a testimonios de marcas de herramientas no probados, resaltan cómo la ciencia basura perpetúa la injusticia. A pesar de las crecientes exoneraciones, los fiscales y los tribunales se resisten a la reforma, dejando técnicas defectuosas arraigadas en el sistema. Enoch de Brighton AI señala que los tribunales continúan confiando en métodos forenses inexactos porque los acusados a menudo carecen de los recursos financieros para contratar testigos expertos capaces de exponer trabajos de laboratorio defectuosos o fraudulentos, ¿no? O sea, justicia para pobres y justicia para ricos. Los jurados y jueces confundidos por la jerga técnica confían en expertos, afiliados a las fuerzas del orden sin escrutinio, agrega el motor descentralizado. Además, los laboratorios forenses operan con una supervisión mínima, lo que permite que la mala conducta, como los resultados falsificados, pase desapercibida durante años, priorizando las condenas sobre la verdad. Claro, o sea, lo que quieren ellos es meterte en la cárcel, ¿no? El cual sea la verdad, pues porque, o sea, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que ciertos que lugares como, o sea, cargos como fiscal, juez, sheriff, son electivos, ¿no? O sea, lo que enseñan ellos, mira, tengo tal porcentaje de condena, soy un crack, no sé qué, ¿no? Entonces, pues claro, la gente no se pregunta si todas esas condenas realmente el condenado es el autor del delito. Hasta que la ciencia forense se sometan a un escrutinio riguroso e independiente, las condenas erróneas continuarán. La pregunta sigue siendo, ¿cuántas vidas más se arruinarán antes de que el sistema de justicia exija ciencia real sobre la teatralidad de los tribunales?
Ok. Hay que matar a Elon Gates y a Bill Musk. Ya les llegará la hora, ya, tranquilo. La cárcel también es un negocio para los guarros demócratas, sobre todo para los gringos, donde las cárceles están privatizadas. Aquí en Europa, que las cárceles todavía son estatales y tal, lo que quieren es soltarte lo antes posible porque cuestas dinero. ¿No? En Estados Unidos, donde las cárceles son privatizadas, ¿no? Donde te sacan dinero de ti, o sea, quieren mantenerte ahí lo más tiempo posible. O sea, no sabemos por qué estás aquí, pero tienes que estar aquí, ¿no? O sea, cuando te sueltan ya en Estados Unidos es porque ya eres un viejo, ya te quedan 2 días para morirte, ya, bueno, si ya no vales para trabajar en los talleres de la prisión, pues ya, oye, suéltalo, está costando mucho alimentarlo y tal, ¿no? Suéltalo, que se muera en la calle, ¿no? Entonces, lo sueltan, ¿no? Le arreglan 3 días, 3 noches en un albergue, ¿no? Albergue para vagabundos, ¿no? Y cuando ya las 3 noches se acaban, pues a dormir a la calle, ¿no? Donde, bueno, probablemente volverá a delinquir porque, claro, si no tienes dinero, ni tienes a dónde ir, ni nada, pues lo que hay, ¿no? O, en el mejor de los casos, pues morirá en la calle. Fentanilo raticida, exactamente. Para los rojos, agua y jabón, esos los acaba. Muerte a todos los ricos. Estoy de acuerdo, Kawazu. A por ellos, que son pocos y cobardes. Pena de muerte para los perros de los ricos. Hoy estás inspirado, ¿eh? Eso es capitalismo a full. Joder, ese modelo yankee es lo peor del mundo. Bueno, vamos a ver algunos casos de personas que fueron condenadas injustamente. Hombre que pasó 30 años en la cárcel después de ser condenado injustamente por violación debido a evidencia falsa del FBI sale libre. George Perrott, ahora de 48 años, fue encarcelado de por vida por violación y agresión en 1988. O sea, toda su juventud se la ha pasado. O sea, bueno, 48 años todavía es relativamente joven, ¿no? Pero, o sea, los mejores años de su vida se los han quitado, ¿no? El tema de la ley del más fuerte se encuentra en el mundo. No tanto, sí, bueno, del más fuerte, claro. Eh, Perrott, que entonces tenía 19 años, fue declarado culpable de violar a Mary Prekop, de 78 años, en su casa. La condena se basó casi por completo en un solo cabello encontrado en la escena después de que Prekop testificara 2 veces que Perrott no era su atacante. O sea, la víctima dice, no, oye, este no ha sido, este no es el que me violó. Pero ellos todavía, R que ha sido este. Bueno, o sea, es de locos, ¿no? Desde entonces el FBI ha admitido que la ciencia utilizada para vincular el cabello con Perrott era falsa. La condena de Perrott fue anulada el mes pasado y fue liberado bajo fianza el miércoles. Los fiscales aún no han decidido si buscarán un nuevo juicio, aunque el juez dijo que es poco probable que puedan obtener una condena. Un hombre que pasó 30 años en la cárcel después de ser condenado injustamente por violación ha sido liberado hoy. George Perrott, ahora de 48 años, fue arrestado en 1985 a los 17 años, acusado de violar a Mary Prekop, de 78 años, en su casa de Springfield, Massachusetts.
A pesar de que Prekop testificó que Perrot no era su atacante, fue condenado 2 años después en gran parte debido al análisis del FBI en torno a un solo cabello encontrado en la escena del crimen. Pero, ok, yo me pregunto una cosa, o sea, suponiendo que el pelo ese era suyo, o sea, eso solo prueba que el pelo estaba ahí. O a lo sumo que él estuvo ahí. Porque claro, un pelo no significa nada. O sea, un pelo se le puede caer al tipo en cualquier lado, quedarse, quedarse pegado en la ropa de esta mujer, caerse en la casa, y entonces el pelo del tipo... Yo a veces me encuentro pegado a mi ropa pelos que no son míos y digo, ¿y esto de dónde ha salido? O sea, claro, nada más que te sientes en el tranvía, en el autobús, y la persona que se ha sentado antes se le haya caído un pelo ahí, ese pelo se queda pegado a tu ropa, te lo llevas a casa y ese pelo se cae en tu casa. Y entonces imagínate que a mí me asesinan en mi casa. Y entonces, ¿qué? ¿Ese pelo porque estaba ahí es ya... ¿Esa persona me ha asesinado? O sea, no, brother, o sea, seamos serios. Tiene que ser, se supone que es contra toda duda. O sea, si hay 1% de posibilidades de que seas inocente, te tienen que declarar inocente. O sea, se supone que es preferible que un criminal esté en la calle de que un inocente esté en la cárcel. Pero ellos le dan la vuelta y lo hacen al revés. O sea, si hay una mínima posibilidad de que hubiera sido tú, has sido tú. Si no existe denuncia de un agraviado, no existe delito. Imaginen la gente inocente encerrada por la fiscalía, claro. Que lo peor es que pierden la guerra y seguro nos vemos en un rato con un... Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? A ver, pero una persona violó a una mujer de 78 años, what the fuck, el tipo ese anda suelto. Sí, sí, porque metieron al tipo este que en la cárcel que no tiene nada que ver. El FBI vale menos que la palabra de Satañero, algo así. Bueno, están hablando ahí de cosas que no... Se supone que los yanquis son cristianos, pero son tan cristianos como mis zapatillas viejas. Ajá, algo así. Bueno, el juez Kane dijo que está razonablemente seguro de que Prekop no violó, perdón, de que Perrot no violó a Prekop y agregó que es poco probable que los fiscales puedan obtener otra condena. No está claro si los fiscales apelarán la decisión del juez o si buscarán otro juicio para Perrot. Tras el fallo, Perrot le dio a su madre, Beverly Garland, un largo abrazo mientras las lágrimas llenaban sus ojos y agregó, vamos mami, salgamos de aquí. Garland dijo que estaba tan feliz de que su hijo se fuera a casa y agregó, estoy tan contenta de que el señor le haya dado otra oportunidad. El caso de Perrot se remonta a 1985, cuando un hombre irrumpió en la casa de Mary Prekop antes de golpearla y violarla, el último de una serie de ataques similares en la ciudad de Springfield. Los oficiales arrestaron a Perrot e inicialmente lo acusaron de una serie de violaciones violentas, aunque la evidencia de ADN y el testimonio de testigos lo excluyeron de la mayoría de estos delitos. Finalmente fue acusado de violar y golpear a Prekop, a pesar de que ella no lo eligió de una alineación. Prekop también describió repetidamente a su atacante como bien afeitado, mientras que Perrot tenía barba y bigote en el momento del ataque. También testificó que en el juicio que Perrot, que se había vestido en su vecindario, no era su atacante. La única otra evidencia que vinculaba a Perrot con la escena del crimen era un solo cabello que el análisis de ADN mostró que tenía la sangre de la víctima. En su juicio inicial, el agente del FBI, Wayne Oakes, presentó un análisis microscópico del cabello encontrado en la escena del crimen y le dijo al jurado que tenía que provenir de Perrot y que solo alguien con menos entrenamiento concluiría lo contrario. Sí, pero aunque el pelo fuera de él, o sea, estamos en lo mismo, o sea, ese pelo puede haber acabado ahí de mil maneras diferentes, o sea... El fiscal Francis Bloom dijo a los miembros del jurado que la evidencia era tan fuerte que la única forma de que Perrot podría ser inocente era si la policía hubiera plantado un mechón de cabello en la escena, lo cual no es imposible. Perro también firmó una confesión en la que admitió haber irrumpido en la casa de Prekop, pero fue entrevistado sin la presencia de ningún abogado o padre, a pesar de ser menor de edad. Finalmente fue condenado y se le ordenó cumplir cadena perpetua concurrente, una por violación agravada y otra por robo y asalto. Sin embargo, Perrot luego se retractó de su confesión, diciendo que estaba bajo la influencia del alcohol y el Valium cuando se le preguntó, y que no recordaba haberlo dado. O sea, básicamente lo drogaron para que confesara, ¿no?
Un chaval, 17 años. Probablemente le dijeron, cuéntanoslo todo, así será más fácil, si seguramente vas a ir solo unos meses a un centro de menores y tal y cual, y tal y cual, ¿no? Y bueno. También se descubrió que Bloom fabricó una confesión de Perrot y falsificó su firma, junto con la de un para presionar a dos adolescentes para que confesaran que ayudaron durante el allanamiento y la violación. ¡Wow! Si falsificaron esa declaración, o sea, ¿cómo se sabe que la otra declaración es real? Bueno, en fin. A Perrot se le concedió un segundo juicio y fue condenado nuevamente en gran parte debido a la evidencia que rodeaba el cabello, y su sentencia original se restableció en 2003. Desde esa segunda condena, el análisis microscópico del cabello se ha demostrado como una ciencia falsa cuando se realiza sin otras medidas de seguridad como las pruebas de ADN. El propio FBI ha reconocido que casi todos los examinadores de esa unidad forense dieron testimonios defectuosos en casi todos los juicios en los que ofrecieron pruebas. ¿Y cuánta gente debe haber todavía en la cárcel a causa de esos testimonios? Madre. En 2014, la agencia escribió a Perrot diciendo que había habido errores en el testimonio de expertos en su caso, lo que formó la base para otra apelación en septiembre del año pasado. La condena de Perrot fue anulada el 24 de septiembre y el juez Kane dijo que es posible que no se haya hecho justicia debido a la introducción de pruebas que excedieron la ciencia fundamental. Kane también criticó al agente Oakes, diciendo que se apartó de su papel como experto neutral y se deslizó en el papel de partidario del gobierno. El fiscal Bloom también fue criticado por Kane, quien dijo que Bloom despreciaba a Perrot como se muestran las entradas del diario en las que llamó a Perrot inherentemente malvado y un sociópata. En la audiencia de fianza de Perrot, la asistente del fiscal de distrito Elizabeth Dunphy Farris le pidió al juez que mantuviera a Perrot encerrado y le negara la fianza, citando su largo historial disciplinario en prisión que incluía 44 informes por pelear con otros reclusos y uso de drogas. Bueno, es que sí. También citó varios intentos de fuga de Perrot. Claro, yo también me fugaría. O sea, si estás allí y no tienes que estar, yo también intentaría fugarme. Y un incidente de 2003 cuando Perrot huyó a Maine después de que la Corte de Apelaciones de Massachusetts anuló el fallo de un juez que le otorgaba un nuevo juicio. El juez reconoció el historial de Perrot de desobedecer las reglas en prisión, pero dijo que Perrot tenía una sólida red de apoyo de amigos y familiares para ayudarlo. El caso de Perrot para un nuevo juicio fue defendido por abogados de The Innocence Project, el Proyecto de Inocencia, y el Instituto Schuster de Periodismo de Investigación de la Universidad Brandeis en Waltham. Bueno. Está la cámara apagada. Muerte a Donald Trompeta y su amigo Netanyahu. A por ellos. Muerte a todos. Un hombre sin antecedentes penales en rueda de reconocimiento. Claro, en rueda de reconocimiento es porque te pareces. O sea, si tú estás en esa zona y... Si tú estás en esa zona... Lo cual es bastante tricky, ¿no? Porque si la policía quiere pararte por la calle, solo tienen que decir no. Es que coincides con un señalamiento, ¿no? Ya está. Básicamente pueden parar a quien les dé la gana y arrestarte y tenerte hasta 3 días en la cárcel. Pero es que hay otra, son 3 días en la cárcel, pero aquí en Holanda, por ejemplo, los fines de semana no cuentan y a partir de las 4 de la tarde o así, hasta las 7, 8 de la mañana tampoco cuenta, lo cual significa que te pueden arrestar el viernes a las 5 de la tarde, por decirte algo, y pues vas a ser liberado pues hasta básicamente te pueden tener 8 o 9 días en el calabozo sin darte ninguna explicación, sin estar acusado de nada, solo porque les da a ellos la gana, ¿no? Qué terrible caso. Capaz yo andaba drogado, olor a alcohol, y los polis aprovecharon, no confíen en la madera. Claro. Si la cagas una vez te echan, en el FBI no. El mejor trabajo del mundo como los que predicen el tiempo. La justicia es ciega y quien ponga más papeles en la balanza gana. Nada que ver con equidad. Bueno, eso de que la justicia es ciega
Eso se dice, o sea, es un dicho porque se supone que la justicia no tiene que tener prejuicios de condenar a alguien, pues si es más pobre, si es de una raza, si es de... ¿Entiendes? Pero la realidad es otra. La realidad es que, bueno, si eres pobre tienes más posibilidades de... Claro, hay que escaparse. La justicia es una mierda. O mejor dicho, la ley es una mierda. De todas formas, me condenan a 30 años por algo que no hice y posiblemente me inmolen en la Corte Suprema de Justicia. Buena idea, no sé. Bueno, vamos a ver el otro caso que decía ahí en el artículo. Víctor Rosario fue encarcelado injustamente y ahora le dan la indemnización más alta jamás dada. Víctor Rosario es multimillonario. Eh, Sin embargo, no debe estar muy contento con el motivo por el cual se hizo multimillonario. Víctor no ganó la lotería y tampoco ha trabajado nunca muy duro. Estuvo 32 años en la cárcel y luego se dieron cuenta que era inocente. Lo sentimos, fue un error. Su historia empieza en 1982, entonces Víctor tenía 24 años y fue arrestado. Eh, Supuestamente había empezado un incendio en Lowell, Massachusetts. Um, en ese incendio murieron 8 personas, entre los cuales había 5 niños. Naturalmente es un crimen grave por el cual se recibe una grave condena. Y esa condena se la dieron. En aquel entonces Víctor confesó y fue condenado por empezar el incendio y por asesinato. Fue condenado a 8 cadenas perpetuas. En el 2014 su confesión fue declarada inválida. Se dieron cuenta que le habían obligado a declarar. Así estuvo más de 30 años en la cárcel injustamente. Por eso va a obtener la indemnización más alta que jamás se haya dado en Nueva Inglaterra, 13 millones de dólares. Ahora finalmente puede cerrar este capítulo de su vida y empezar un nuevo capítulo, dijo aliviado. En realidad, Víctor tenía que haber sido el héroe en esta historia. Nadie había empezado el fuego. Y él había entrado en la casa para intentar salvar a la gente que había dentro. Sin embargo, la policía lo arrestó y después de una noche llena de interrogatorios, se les ocurrió un plan en la mañana. Si firmaba un documento, podía irse a casa, pero no le dejaron marcharse y le hicieron firmar una confesión sin que se diera cuenta. Por la barrera idiomática, Víctor no entendía lo que estaba firmando y confió en la policía. O sea, que él solo hablaba español y le hicieron firmar una confesión en inglés, ¿no? Bueno. O sea, es lo que ven, ¿no? O sea, no estaban seguros de que hubiera sido él, pero simplemente, pues, para echarle la culpa a alguien, pues, porque bueno, los departamentos de policía, ¿no? Como más, claro, cada condena se considera un caso resuelto, ¿no? Y así pues les dan más dinero, más prestigio y todo este rollo, ¿no? Bueno, Caronte 47, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
Bueno, vamos a otro tema. Bueno, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Le Monde, los líderes de la Unión Europea admiten que Ucrania nunca pagará sus deudas. Claro que no. Pero bueno, lo que yo me pregunto, lo que yo me pregunto, si los otros países han tenido que pagar sus deudas de guerra, independientemente de que hayan ganado o perdido, ¿por qué ellos no tienen que pagar? O sea, la guerra la empezaron los